Dice Esteban. Ok, Ok, voy iniciando entonces. Todo el mundo con el silencio, ¿cierto? ok, ya admití a todos. Listo, listo. Ya salió. ¿Qué tal, Agustín? Yo, mira, yo he rescatado un poquitón que semilla y he utilizado su brazo. Eso, ve, Eh, ve para acá, porque en Pero eso no me puedo, en eso no me puedo conectar. No sé. Bueno, muy buenos días a quienes nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, agradecerlos por haber aceptado esta invitación. También agradecerle a nuestros invitados, quienes van a estar compartiendo parte de su experiencia con todos nosotros. Y en este momento vamos a darles unas indicaciones generales para activar la traducción simultánea, ya que tenemos bastantes participantes de Brasil. Para ello, van a ir a la parte inferior de sus pantallas, donde aparecen tres puntitos, van a darle clic allí y van a elegir el audio en que quieren escuchar la presentación. Todos los participantes van a estar hablando entre español y portugués. Ustedes eligen si lo quieren escuchar en español o en portugués. Continuamos, Nati, por favor. Si no les aparecieran los tres puntitos en la parte inferior o no les apareciera un símbolo que es un mundo donde está la parte de traducción, pueden elegir los tres puntitos y desglosar donde dice interpretación del lenguaje. También suele a veces aparecer en la parte superior de la pantalla, pero allí pueden darle a elegir también a la traducción. Continuamos. En este momento le cedo la palabra a la colega Laura Ortiz desde México, quien nos va a estar acompañando en el tema de la parte inicial, presentándonos a los participantes la agenda y también un poco de contexto acerca del proyecto. Les agradecemos muchísimo su participación y bienvenidos. Muchísimas gracias, Mabel, y de verdad, qué gusto. Estoy súper contenta de tener la oportunidad de saludarlos a todos. Qué honor, toda la gente que nos acompaña ahorita en la audiencia. Estaba viendo aquí los saludos de Daniel Suárez, un regenerador muy famoso acá en México. Estoy viendo a Shannon Music, una líder de la inversión de impacto en todo Centroamérica. Muchísimas gracias de verdad a todos por estar. Qué bonito comentario el de Víctor en el chat de Abrazos Regenerativos. Me encantaría que ahorita todos en el chat, por favor, puedan aprovechar la oportunidad para irse presentando desde dónde se conectan y sobre todo, si en el tema de bonos de carbono ustedes se consideran principiantes, intermedios o avanzados. Estaría buenísimo que nos platiquen. Porque de verdad que sí queremos escuchar de parte de ustedes qué tanto lo conocen, ¿no? Qué tanto este webinar es para los curiosos que están empezando en el tema o para gente que a lo mejor ya tiene un gran avance y quieren saber cómo está sonando el tema, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, ya Daniel Suárez ya comentó que él es intermedio, Kenia principiante, etcétera. Entonces, muchísimas gracias por comentarnos aquí. Nos va a encantar que se nutra mucho la discusión gracias al chat y sus comentarios y preguntas. Entonces, muchas gracias. Yo me presento, soy Laura Ortiz y yo soy la cofundadora de SBX México. Somos una empresa que damos consultoría en inversión de impacto, pero sobre todo con énfasis en finanzas climáticas, economía regenerativa, sobre todo en el tema de adaptación y sobre todo en el tema de biodiversidad o soluciones basadas en naturaleza.
¿Por qué nos metimos a esto? Pues porque tenemos una misión muy grande, que es que el capital le sirva a la vida, no que la gobierne. Entonces, con esta misión hemos estado trabajando desde hace muchos años conociendo qué es invertible de la biodiversidad, cómo hacemos invertible la regeneración y cómo cultivamos inversiones regeneradoras e inversionistas regeneradores, ¿no? Porque no solo se necesita que haya más inversiones, se necesita que haya más inversionistas regeneradores también. Entonces, pues muchas gracias a todos. Hemos estado trabajando en este proyecto que le llamamos Consorcio NAR. NAR quiere decir Negocios Agroalimentarios Regenerativos. Y realmente es para nosotros un honor haber aprendido de muchos de ustedes de la comunidad, porque realmente en este consorcio no solamente estamos personas de la comunidad de inversión de impacto y finanzas climáticas, sino que también hay varias universidades colaborando activamente para ver cómo definimos el concepto de regeneración, qué consideramos regenerativo y qué no. Hemos conocido emprendedores, regeneradores, campesinos en todo este caminar, comunidades, y hemos aprendido muchísimo de ustedes. Entonces ha sido realmente una colaboración lindísima, liderada por Fundación Avina, apoyada por IDRC, que es la cooperación canadiense, y llevamos pues 2 años ya de mapeo de los agronegocios regenerativos de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, y realmente pues hemos encontrado casi ya 200, si no es que más, y están mapeados por si quieren entrar ahí, la puso Bruna en el chat, regenerativo.org, regenerativo.org, ¿no? Entonces, en ese ahí pueden ver mapeo, pueden ver un montón de información de verdad riquísima de todos nuestros compañeros en el consorcio y colegas que han estado mapeando estos casos, poniendo realmente pues un montón de información de qué estamos encontrando. Y con esto quiero hacer una invitación y luego ya voy a hablar del tema de carbono. La invitación importantísima en este regenerativo.org hay una diagonal y luego le pueden poner LARIS. LARIS es Latin American Regenerative Investment Summit, que quiere decir vamos a tener un evento presencial. O sea, todos estos webinars están armando comunidad, están diseminando conocimiento, pero además queremos invitarlos a un encuentro presencial el próximo año en Bogotá. Es del 12 al 14 de marzo, es 2025. Ahorita Toño les va a poner también el link a Laris. Y este encuentro Laris es precisamente para que los regeneradores aprendan más de inversión, que los inversionistas aprendan más de regeneración, que haya este intercambio riquísimo, transnacional, transcultural, y realmente ver quiénes están invirtiendo en esto, por qué, y aprender más del tema, ¿no? Entonces, bueno, este webinar Se ha inicia. congelado Laura, ¿no? A Ahí está. veces Hola, ay, hola. Pablo, Se perdón, si congeló. puedes quitar tu micrófono. A ver, ahorita quitamos los micrófonos. Gracias, Pablo. Bueno, entonces, realmente el tema del carbono es que en la narrativa climática global, a veces la palabra descarbonización pudiera llegar a sonar como que el carbono es malo, como que el carbono es un enemigo a vencer o como que lo tenemos que eliminar. Y realmente tenemos que entender que el carbono es la molécula de la vida, que tú y yo somos seres vivos de carbono y que el carbono es parte clave, ¿no? del ciclo de la vida, y que el carbono tiene un ciclo. Hay emisiones, sí, efectivamente, pero también hay manera de captarlo. Y uno de los mayores capturadores de carbono, sí, es el océano, pero también es el suelo. Y ahí está una oportunidad gigantesca para todos nosotros. Y creo que nuestra generación es la oportunidad de la reconciliación y de la regeneración. Pero para la regeneración necesitamos inteligencia ecológica, necesitamos entender los ciclos de la biosfera y necesitamos entender que el carbono no se trabaja de manera aislada ni solo, ¿no? El carbono es un socio indivisible del ciclo hídrico, del ciclo del agua, de la biodiversidad, del suelo. Entonces, realmente no lo podemos abordar, digamos, como una ecuación que se neutraliza, sino que hay que abordarlo de manera holística. Y además, el ciclo del carbono está presente en todo lo que hacemos en nuestra vida,
Entonces ya cada vez ha habido un reconocimiento mayor. Al principio los mercados de carbono casi todo se basaba en el tema de las compensaciones y del carbono forestal. Ahorita ya se está desarrollando mucho más profundamente el mercado. Ahorita nos van a platicar un poco más. Y sobre todo cada vez se pone más consciente el tema de la biodiversidad y del agua. Entonces, el ciclo hídrico es indivisible del ciclo de carbono. Esto es súper importante. No solo tenemos que combatir las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que combatir la desertificación. Y la desertificación es lo que nos ha llevado a, pues, a esta, digamos, las dos caras de una misma moneda, que es sequía, inundación, ¿no? Entonces, realmente lo que hay que combatir es la desertificación y necesitamos regresar el carbono al suelo. Esa es la enorme oportunidad de nuestra generación. Y entonces no es un enemigo a vencer, es la molécula de la vida, es parte de nosotros, es parte de nuestra vida. Y hay que aprender a abordarlo y hay que aprender a ver dónde está esta oportunidad. Entonces, con esto, em, simplemente recordarles a todos que es bien importante que entren al website, por favor, conozcan más de regenerativo.org, conozcan más del evento que vamos a tener en marzo en Bogotá. Los esperamos a todos, ojalá pueda haber muchos de ustedes ahí. Va a haber unas convocatorias muy interesantes para los que no tienen pues los medios para poder viajar por sus propios medios. Vamos a hacer una convocatoria para apoyar a algunos regeneradores a que puedan ir. Y con esto, pues doy la introducción a la sesión 1, que nos va a estar acompañando, em, ay, perdón, aquí en la sesión 1 vamos a estar viendo el panorama general sobre mecanismos de compensación ambiental en América Latina, enfocado en mercados de carbono y biodiversidad, que además acaba de pasar la COP de Cali, que fue el evento y que realmente el tema central, yo creo, tenía mucho que ver en cómo avanzamos en los mercados de capital natural. Entonces, es bien importante que conozcamos este panorama. Le doy la bienvenida entonces primero a Denis Conrado de Avina y después vamos a pasar a la sesión 2, en donde ya es un conversatorio con Daniel Cesano de Landprint, con Felipe Noroña de Luxor Agro, que Luxor ya nos ha acompañado en varios webinars. Realmente Luxor tiene realmente un modelo cada vez más famoso, ¿no? En Latinoamérica. Y también Rosalinda Botello Gómez, que también nos va a acompañar en la segunda sesión. Después vamos a tener en la sesión 3 con Marcelo Sete de Avina un conversatorio. Entonces, por favor, todos sus comentarios y preguntas, si los quieren ir poniendo en el chat, adelante, pero también aprovechemos esa tercera sesión. Y al final vamos a dar una conclusión de diálogo y reflexión integradora. Y yo voy a estar acompañando en ese cierre de sesión junto con Marcelo y Denis. Entonces, muchísimas gracias a todos y con esto pues le doy la palabra a Denis Conrado de Fundación Avina y muchas gracias a todos de verdad por su tiempo y por estar con nosotros. Aquí podemos ver un poquito que Marcelo Sete, bueno, es gerente de monitoreo y evaluación y aprendizaje de Avina, que Rosalinda Botello es tiene doctorado en antropología y es investigadora en políticas públicas, y que Daniel Cesano es director ejecutivo y fundador de Landprint, que también tiene doctorado en ingeniería de recursos hídricos. Entonces, bueno, con esto los dejo con Denis Conrado, quien es coordinador de monitoreo y evaluación de la Fundación Avina, tiene doctorado en ecología, conservación y restauración de ecosistemas. Bienvenido, Denis, y gracias a todos por su tiempo. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Voy a compartir mi pantalla. ¿Lo pueden ver? Perfecto, Denis, se mira muy bien. Vale, muchas gracias. Bueno, solo voy a hacer una corrección. Soy coordinador de un proyecto de monitoreo y evaluación dentro de la Amazonia que se llama Marajó Resiliente, no de Avina como un todo. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema muy, muy importante, muy interesante para Latinoamérica, incluso aquí para Brasil, por todo el contexto que estamos viviendo aquí con los proyectos de carbono. Entonces voy a hablar un poco de los mecanismos financieros de la naturaleza con un enfoque ahí en el tema del carbón y biodiversidad. Pero antes es importante entender lo que son estos mecanismos de financiamiento, de financieros
relacionado al tema de carbono y biodiversidad. Bueno, son instrumentos diseñados para asignar un valor monetario a los servicios ecosistémicos y recursos naturales. Tiene un objetivo de incentivar la conversión, la conservación, la preservación y el uso sostenible del medio ambiente, creando beneficios económicos para quien protege la naturaleza. Entonces tenemos el siguiente escenario. Si tenemos la preservación, la conservación, el uso sostenible de los medio ambiente, el uso sostenible de la naturaleza, podemos recibir compensación de esto. ¿Y qué son los créditos de carbono y de biodiversidad? Los créditos de carbono y biodiversidad tienen una relación significativa con activos financieros, ya que transforman las mejoras ambientales en productos comercializables, integrándose a los mercados financieros. Ya también representa una estrategia innovadora que convierte la conservación ambiental en modelos económicos atractivos y promueve la sostenibilidad desde un enfoque financiero. Y hablando de comercialización de créditos como activos, tenemos los créditos de carbono, que son considerados activos financieros porque se puede comprar, vender y comercializar en el mercado, ya que las empresas compran créditos para compensar sus emisiones de CO2, por ejemplo, y que crea un mercado que puede también tener una demanda, que puede, no, y tiene una demanda muy alta. Por otro lado, los créditos de biodiversidad permiten a las entidades compensar sus impactos negativos sobre la biodiversidad a través de inversiones en proyectos de conservación, por ejemplo. Bueno, pero es importante tener en consideración lo que es el inset y offset. Son términos utilizados para describir estrategias de compensación ambiental, pero la diferencia es que inset se refiere a las acciones para reducir los impactos ambientales realizados internamente dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Offset implica en compensar los impactos ambientales a través de proyectos externos. Una empresa, una organización que necesita compensar sus emisiones, en general apoya proyectos en otros lugares. Básicamente esta la diferencia básica, y ahí tenemos los principales mecanismos que se están utilizando en el mundo para dentro de este escenario de proyectos de carbono y de biodiversidad. Tenemos ahí el PSA, que paga por servicios ambientales. Dentro de ese pago por servicios ambientales consiste en compensar financieramente el individuo o comunidad que mantiene o mejoran los servicios económicos. Y ahí tiene un caso significativo de Brasil, que es un proyecto de guardián de los bosques, donde el gobierno se lo paga a la gente para que proteja sus bosques. Tenemos créditos de carbono, que es compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, que permite también generar créditos de proyectos relacionados a secuestro de carbono. Y ahí tiene un caso grande en el proyecto de carbono de los bosques del Gran Oso en Columbia Británica. Bueno, de cada ejemplo, de cada contexto, mecanismo, yo puse un ejemplo grande en el mundo, pero hay muchísimos ejemplos. Hablando de la compensación de la biodiversidad, tenemos también la conservación de la biodiversidad del corredor NEMA en Madagascar, un gran proyecto de compensación de la biodiversidad, con lo cual la empresa compensa los impactos negativos de su proyecto invirtiendo en la manutención de la biodiversidad. Tenemos los proyectos de reducción de emisiones de deforestación y degradación, REDD+, que son incentivos financieros que reducen la deforestación y degradación en el mundo. Entonces hay inúmeros proyectos dentro de la Amazonia, dentro de Brasil y en otros territorios. Uno de estos significativos es Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. Perdón, estoy escuchando algo por ahí.
Tenemos también el bono verde, instrumentos de deuda emitidos para financiar proyectos. Uno significativo que tenemos ahí, el proyecto de energía renovable en China. Entonces, hay China también hay mucha inversión en esto que llamamos de bonos verdes. Hay también fondos relacionados a agua, que son financiación de conservación de cuencas hídricas, que es un fondo extremadamente importante para el mundo, para la Amazonia, que estamos sufriendo ahora mismo con una sequía muy fuerte. Y uno de ellos es un fondo de agua de Quito que hace una inversión en las cuencas de Quito. Tenemos ahí también el otro fondo de financiación para la conservación. Este fondo es en Perú, entonces bastante significativo. También el fondo de fiduciarios para la conservación son mecanismos financieros a largo plazo, ¿no? Un significativo es en Perú. Tenemos también lo que llamamos de intercambio de deuda por la naturaleza. Son deudas externas de un país en desarrollo que se perdona a cambio de compromisos de conservación el otro. Uno significativo es este que hay entre Estados Unidos y Costa Rica. Tenemos certificación. Las certificaciones son sellos, Fair Trade, comercio justos. Hay uno entre Europa, Estados Unidos, que sella los productos ecológicos que son producidos dentro de las comunidades tradicionales, por ejemplo. Bancos de mitigación, son bancos que protegen áreas, restaurando, generando créditos. Uno significativo también, el Banco de Conservación de Cumberland Force en Estados Unidos. Hay bonos de impacto ambiental, que consiste en el capital inicial de los proyectos ambientales, de bono de impacto forestal en Bután, por ejemplo, es bastante significativo. Hay también la financiación colectiva de proyectos de conservación, que son plataformas en línea que permiten recaudar fondos, sea en colectivo o individual. Uno significativo, Rainforest Connection de Estados Unidos. Estos son algunos mecanismos y dentro de estos mecanismos hay muchísimos más mecanismos de financiación de la naturaleza, pero todos estos mecanismos pasan por un proceso de certificación. Estos son algunas certificadoras de proyectos de carbono, de red, de créditos de la biodiversidad que hay en el mundo. Hay muchos que son mucho más significativos que están se utilizando en todo el mundo, como el BEJA, Gold Standard, que certifican, son entidades certificadoras. Todas estas organizaciones certifican proyectos de carbono, entonces, pero hay toda una secuencia, ¿no? Para tener un crédito de carbono hay pasos y procedimientos que se deben seguir. No es tan sencillo. Entonces es importante entender que para la certificación es importante entender que es necesaria una identificación de un proyecto con un estudio de viabilidad, el desarrollo del documento, es necesario validar el proyecto, es necesario registro del proyecto en una de estas entidades certificadoras, es necesario el monitoreo de todo el proyecto a lo largo del tiempo y la verificación que estas organizaciones se lo envíen, empresas o organizaciones que van a verificar si el proyecto está siendo desarrollado de una manera correcta, y ahí hay la emisión del crédito para poder realizar la venta y la transferencia de los créditos. Entonces, la secuencia está muy bien diseñada, pero la ejecución de estos procedimientos, que a mi punto es un poco complejo, por lo menos mi experiencia dentro de la Amazonia, de la certificación de los proyectos de crédito. Bueno, ¿cuáles son los beneficios generales? Creación de incentivos económicos para la conservación es necesario, como has dicho anteriormente, son una oportunidad muy fuerte, muy importante para la conservación.
La diversificación de fuentes de ingreso para comunidades locales. Entonces, dentro de los proyectos de crédito y de conservación, hay muchas actividades de mejora del bienestar de estas comunidades, de desarrollo económico. Entonces, eso trae para la comunidad una otra perspectiva. La promoción de prácticas sostenibles y uso de la tierra es significativo en estos proyectos. La atracción de inversiones para proyectos de conservación y restauración. Estamos en la década de la restauración y esto es muy importante. Desafíos generales para terminar. Tenemos la medición y la valoración es compleja. Tenemos dificultad para cuantificar con precisión el valor de los ecosistemas. Tenemos ahí muchas metodologías, pero aún la medición y valoración es algo un poco complejo. La equidad, garantir que los beneficios se distribuyen de manera justa. Entonces es importante que los proyectos y los contratos principalmente o de red o de carbono, de biodiversidad, que sea un contrato justo para la gente que vive dentro de los territorios, dentro de la comunidad. Adicionalidad, asegurar que los pagos resulten en beneficios ambientales que ocurran sin el mecanismo. Entonces, pensar que hay que haber una adicionalidad dentro de esos proyectos con la entrada de estos proyectos. La permanencia, garantizar que los beneficios ambientales permanecen a largo plazo, que también es muy complejo de lo que nosotros ya estamos viviendo en el mundo. Evitar la fuga, que la protección en una área conduzca a una degradación en otra. Estamos protegiendo aquí, pero esta protección puede generar una fuga y al lado se puede tener deforestación. Y un punto significativo en este contexto es el IPI, consentimiento libre, previo, informado. Tenemos que cumplir y dar los derechos a la gente que vive en estos territorios. Tenemos que consultar a esta gente, tenemos que dar voz a la gente que vive dentro de estos territorios. Y para finalizar, los mecanismos de valoración de la naturaleza están en constante evolución. Tenemos ahí una mayor integración con política de regulación. Así el uso de tecnologías, también la inteligencia artificial para mejorar la transparencia y eficiencia. Tenemos ahí un sistema de información geográfica, imagen de satélite, la inteligencia artificial que puede facilitar y nosotros ahora podemos verificar la consistencia de estos proyectos. El desarrollo de nuevos mercados como para los servicios de polinización, de biodiversidad marina, de retorno de fauna. Entonces, el desarrollo de nuevos mercados relacionados también a productos no madereros. Un marco regulatorio sólido para garantizar integridad ambiental, fomentar la confianza en el mercado, porque de ahí todavía es un poco débil, y promover la equidad dentro de los territorios. Y hacemos todo esto ¿para qué? Para tener una regulación del clima mejor, para mejorar la biodiversidad, porque tenemos a diario, estamos perdiendo tanto fauna como flora, para mantener los ciclos de nutrientes y el agua dentro de los ecosistemas y los servicios de ecosistemas tener una sostenibilidad de las comunidades tradicionales. Bueno, hay mucho más que esto con relación al objetivo de estos proyectos. Trae muchos desafíos también, pero yo creo que tenemos muchas oportunidades para trabajar en estos temas dentro de Brasil y del mundo. Bueno, esto es mi contacto y luego más hablamos sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias, Denis, por compartirnos tu presentación y ahora pasamos a la segunda sesión. Muchas gracias. Soy Marcelo Mossaner, trabajo en ICATU, que es el brazo de inversiones de la Fundación Avina. Somos miembros cofundadores del NAR. Estamos aquí bajo el liderazgo de Pablo Valiente, nuestro director ejecutivo, que está aquí brindando con tu presencia, muy activo en NAR.
También, antes de nada, agradecer a la organización de ese increíble evento, súper importante, personalmente a Bruna por todo su protagonismo. Y no, sin más, yo entonces vamos empezando con el bloque 2. Yo voy a empezar con una pregunta para Daniele Cesano, el CEO de Landprint. ¿Y cómo va a trabajar ese módulo, ese bloque? Básicamente, cada participante va a tener 5 minutos para contestar a la pregunta. Y ahí yo voy levantando mi mano cuando sé acerca del fin de su tiempo. Después sigo con una nueva pregunta a la misma persona. Y nuevamente tenemos 5 minutos. Y ahí seguimos con Felipe y finalmente con José Newton. Entonces, me encantaría preguntarte, Daniele. Buen día. Me encantaría conocer el trabajo de Landprint, cómo ustedes trabajan con sus clientes, cómo apoyan a los clientes a la transición a los sistemas agroecológicos y regenerativos, cuáles son los desafíos que los clientes traen y cómo es el trabajo de Landprint en ese ecosistema. Daniel. Ok, muchas gracias por la invitación. Soy Daniel, soy el fundador y CEO de Landprint. Landprint es una empresa de mensuración de activos ambientales. Nos medimos agua, carbono, biodiversidad, salud del suelo. Esa es la primera parte de la cosa que nos medimos. Nos medimos también prácticas regenerativas. Nos conseguimos transformar práctica regenerativa en fórmula matemática, entonces nos conseguimos entender el nivel de adopción de práctica que ayudan a mejorar esos activos ambientales. Entonces medimos los activos ambientales, lo que los productores están haciendo para mejorar los activos ambientales y la performance económica que resulta de la mayoría de esos activos ambientales. Y el problema que nos estamos tentando resolver es, en realidad, hay una inconsistencia muy grande en el mercado, porque siempre se habla que los activos ambientales están degenerando, que el 50%, que son 50 trillones de dólares por año del PIB global, está asociado a los activos ambientales, pero si vamos a ver en el final, en el sistema financiero, no hay ninguna correlación entre esses ativos ambientales em sistema de financiação, por exemplo, de produtor, não se midem, não se hace uma avaliação dos ativos ambientales, de como os produtores manejam esses ativos ambientales, e também na precificação de las commodities, a precificação, por exemplo, de soja, de cacau, uma precificação técnica baseada em dados técnicos de qualidade do cacau, mas não de la calidad ambiental con la cual el cacao o la soya o que sea fue producida. Entonces, eso es un problema de externalidad consistente porque no conseguimos incluir la valorización de los activos ambientales en nuestra economía. Entonces, siempre los activos ambientales van a estar por fuera de la economía y no hay mecanismo, es lo que el mecanismo que Denis describió, son mecanismos que están tentando de incluir eso en la economía, pero no es una inclusión sistémica en nuestra economía. Como el precio de la soya o el precio del cacao, por ejemplo, el cacao, el pH del cacao. Si tú tienes 5.3 de pH del cacao, el cacao es muy bueno. Eso es una variación sistémica en el sistema de producción de alimentos. Y eso no se hace con activos ambientales. Entonces, Landprint desarrolló un sistema escalable de mensuración de estos activos ambientales que antes no se podía hacer porque tuvimos un desarrollo muy grande de tecnologías digitales. Entonces, y no estamos, Landprint está creando la infraestructura de datos necesaria para mensurar esos activos ambientales. Hoy los activos ambientales son dados en el final. Los activos ambientales son representados por datos y toda nuestra economía funciona ya con datos. Todo en función de datos. La razón por la cual no conseguimos incluir los activos ambientales en la economía es porque no hay esa infraestructura de datos. Entonces, Landprint es una de las empresas que está creando esa infraestructura de datos de forma muy escalable.
Las infraestructuras de datos, como toda la infraestructura, tiene un coste, pero tiene también un retorno de inversión. Entonces, los datos, la infraestructura de datos es una verdadera infraestructura, como infraestructura de construcción civil. Y cuando empieza a mensurar los activos ambientales, hay varias formas de monetización. Son los créditos, las certificaciones, todo lo que Jim ya habló, los bonos verdes, los premios PCA, pero hay algo que el AMPRIT está haciendo de forma diferente del mercado, que el análisis de riesgo. O sea, nos estamos desarrollando un modelo que correlacionan los activos ambientales a la reducción de riesgo de inversión en la financiación de los productores, lo que sea. Entonces, eso es la actividad que el AMPRI está prácticamente haciendo. Y nuestro impacto con los productores o las empresas con las cuales estamos trabajando, que nos conseguimos criar, porque nós hoy sabemos que cuando hay un aumento de los activos, de esos activos ambientales, hay una reducción de riesgo de financiación, una reducción de coste de producción. Entonces, hay una producción que es más sustentable, tanto desde el punto de vista económico, cuanto desde el punto de vista ambiental y social también. Entonces, nos ayudamos proyectos, empresas, gobiernos a entender lo que está pasando y monetizar de varias formas esos activos a través del proceso de mensuración que expliqué. Muchas gracias. Me parece genial, muy importante lo que dijiste sobre la dificultad de incorporar valor, de precificar, valorar los activos por los sistemas financieros, lo que implica una dificultad creciente y creo que un dolor del sistema financiero de cómo mensurar el riesgo climático, ¿no? Daniele, me encantaría escuchar un poco más. Vos ya empezado a contar los impactos, pero no sé si tiene algo también de cuantitativo o de impactos que ustedes ya logren en el terreno, sea del secuestro de carbono, sea de otros indicadores de impacto positivo, como por ejemplo la mejoría de calidad de alimentos. eh, Sabemos del tema de la desnutrición, ¿no? El ODS-1. Entonces, ustedes, como mide, ¿cómo le gustaría medir también cosas que le gustaría hacer el futuro a medir del impacto? Y ahí la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo diferenciar el greenwash? ¿Cómo podemos nosotros nos proteger, reconocer cuando existe greenwash para evitar que esa práctica pase? Porque no es solo que estás vendiendo algo que no existe, cómo se puede estar generando daños a comunidades tradicionales, o sea, sin cualquier contrapartida socioambiental. Entonces, me encantaría escucharte de los impactos, como está viendo, qué cosas bien le gustaría medir, y también calitativo, y el tema del greenwash, como lo ve Danieli. Perfecto. Entonces, lo que en términos de proyecto, puedo mencionar algunos de los proyectos, por ejemplo, un proyecto de crédito de carbono en sistemas agroforestales en la Amazonía, de óleo de dendé, y la conversión de esto de óleo de dendé, óleo de palma, para proyecto agroforestal con cacao. Y ahí hay un aumento en 25 o 30 años de carbono de 250 toneladas para 500 toneladas. O sea, se dobla la cantidad de carbono que es almacenada en un sistema. Otro sistema de pastaje que nos hemos trabajado, hay una reducción de 1 o 2 toneladas por hectárea año. Entonces son sistemas que consiguen secuestrar 40, 50 toneladas de carbono. Si hay sistemas silvipastoril, tal vez es un poquito mejor que eso, pero son sistemas un poquito más complejos para ser implementados.
en la salud del suelo se ve muy claramente cómo el aumento del carbono automáticamente aumenta la biodiversidad microbiológica. Nos medimos mucho con el eDNA, toda la parte de microbiología, la actividad microbiológica del suelo, y es una correlación casi que lineal que cuando empiezas a incluir práctica de agricultura regenerativa, aumenta la porosidad, la capacidad de almacenamiento de la tierra, la reducción del baje del suelo, la actividad microbiológica del suelo, que reduce mucho el input de fertilizante químico. O sea, es todo mucho relacionado en trabajar junto con la naturaleza que trabaja contra la naturaleza. Y en esa cuestión de greenwashing es muy, muy interesante, muy importante, porque son varios niveles de greenwashing. Hay el greenwashing del hambre, que muchas veces las empresas nos preguntan, ¿cómo es que yo sé que tú no eres una empresa que habla solamente o hace greenwashing? Hay entonces ese primer nivel y que nos tenemos todo un proceso de definición de indicadores, de análisis. Estamos muy bien conectados y consistentes con todas las principales frameworks, ¿no? de mensuración, de agricultura regenerativa, de Diligenten, de Site Platform, todas las nuevas legislaciones y relatoría corporativa que están saliendo, TNFD, ISSB, la Unión Europea y UCSRD, son nuevos frameworks que dicen lo que es necesario mensurar, pero no dicen cómo es necesario mensurar. Y entonces nos también estamos siguiendo la línea guía del ICEAL, que definen el protocolo de mensuración, de cómo, línea guía de cómo es necesario respetar el protocolo de mensuración de forma escalable. Nos tenemos la Bureau Veritas, que es nuestra parcera, que es una de las principales empresas de verificación del mundo, que hace toda la parte de verificación de nuestra plataforma, verificación de nuestros datos. Entonces, nos tenemos todo un sistema de definición de indicadores y protocolo de mensuración de indicadores con una comisión interna, verificación externa, con personas que trabajan en la universidad, como hablé también con esa Bureau Veritas. Nos utilizamos metodología comprobada en el mercado cuando es posible utilizarla, o sea, metodología que ya son muy consolidadas en el mercado, como análisis del suelo, eDNA, crédito de carbono, ya hay toda metodología que son súper consolidadas. La metodología que no hay, que nos estamos midiendo de forma que nos la desarrollamos, siempre buscamos una empresa de una institución académica que hace certificación por nosotros. Y después, cuando las empresas para garantizar, entonces eso ya es una garantía muy fuerte frente al mercado, que el sistema es sólido y consistente. Y para garantizar que las empresas nos hagan greenwashing, es a través de un sistema de verificación de datos. Entonces, nos somos una plataforma donde las empresas colocan los datos y automáticamente son hechos cálculos por los protocolos, el algoritmo automatizado. Entonces, con la verificación de tercera parte, nos garantizamos que no haya un greenwashing. Daniele, muchas gracias por tu excelente y detallada información. Me encanta la medición, me encantan los datos. Creo que es, de hecho, una solución muy potente para el tema de la clasificación, ¿no? de los archivos y para inclusión en el mercado financiero. Y igual el greenwashing creo que es un tema que vamos a volver seguramente. Me encantaría invitar ahora a Felipe Noronha, de Luxor Agro. Eh, Hola Felipe, déjame solo ver si miro. Ok. Felipe, me encantaría preguntar que usted cuente un poco qué hace Luxor Agro y cómo trabajan ustedes con ese enfoque de escalar, de ampliar, ¿no? Multiplicar los sistemas los sistemas agroregenerativos por medio de esos mecanismos de compensación. Olá, obrigado pelo convite, a participação, Marcelo, Bruna, a todos do consórcio.
Bom, a Luxor Agro, ela é uma empresa que opera fazendas próprias em duas unidades de negócio no Brasil, né? Temos uma unidade de negócios de pecuária e sistemas integrados à pecuária, com produção de grãos e também sistemas integrados de pecuária com sistemas silvipastoris, em duas fazendas no Mato Grosso, que é uma empresa chamada Lotus, e uma outra empresa que opera sistemas de produção de café regenerativo em sistemas agroflorestais, cafés especiais. Está situada em Minas Gerais. Então, são essas duas unidades de negócio que operamos. A missão da Luxor Agro, ela é desenvolver sistemas escaláveis, né, de produção agrícola e agropecuária que gerem um saldo positivo, ambiental, um saldo ecológico positivo, que sejam capazes de produzir melhorando o ambiente, né, como o próprio conceito, regenerativo pressupõe. Então, mas a gente parte, né, a nossa peculiaridade é que nós partimos de sistemas de produção convencionais. Então, as fazendas do grupo são fazendas de produção convencional, de pecuária, de café, e o nosso desafio é construir a conversão desses sistemas em grande escala. Então, dentro desse desafio, definimos quatro frentes de atuação dentro da Luxor Agro. O primeiro é a construção de uma paisagem agrícola mais amigável. Então, temos um componente de restauração das nascentes, dos rios e das florestas ripárias, das fazendas, e também de plantio de corredores ecológicos que visam conectar as unidades de floresta de dentro da fazenda e dos vizinhos, com o objetivo de ter uma paisagem agrícola que seja mais conectada e que preste serviços ecossistêmicos com relação à água e à fauna. Um outro componente importante é a melhoria dos sistemas de produção. Sempre que possível, trabalhar com sistemas agroflorestais e privilegiar rotação de cultura, práticas mais sistêmicas, né, que mudam os desenhos dos sistemas produtivos. Um outro componente de melhoria das práticas agrícolas em si, redução de uso de inseticidas, herbicidas, aumento do uso de controle biológico, todo tipo de manejo no campo onde a gente possa melhorar. E um componente de melhoria de qualidade de vida das pessoas que vivem nas fazendas, então, entender quais são as necessidades das famílias e, e investir nesse componente humano também. Então, esses são os quatro principais pilares do nosso trabalho. E temos um outro pilar, que é uma transversal no trabalho, que é o monitoramento. Então, assim como o Daniele Cesar comentou, o monitoramento ele é essencial para garantir que estamos indo no sentido correto, que nós estamos fazendo greenwashing dentro do nosso trabalho. E nós optamos, dentro da Luxor Agro, em criar o nosso próprio protocolo de monitoramento de impacto. Optamos por definir o nosso próprio protocolo, mais para que o nosso principal objetivo é ter a própria garantia interna de que estamos indo num sentido positivo, do que, de fato, pleitear algum tipo de prêmio ou alcançar algum tipo de benefício financeiro com relação a isso. Justamente porque as metodologias de mensuração, né, que estão vinculadas às compensações, elas são muito específicas, elas são muito recortadas e destinadas a um objetivo claro e variam também bastante entre as certificadoras. Então, nós buscamos ter um protocolo robusto que nos desse garantia interna de que estamos indo no sentido correto e da mesma forma como a Landprint faz, também definimos quatro eixos de monitoramento: carbono, saúde do solo, qualidade das águas e biodiversidade, como os quatro principais eixos de monitoramento. E dentro de cada um deles,
também buscamos parceiros de universidades, instituições acadêmicas que nos auxiliem a definir as melhores metodologias, né, para gerar dados confiáveis e possíveis de fazer em larga escala com eficiência. Então, esse é um pouco do que nós fazemos, dentro dessa, como que a gente tem buscado aproveitar os mecanismos de compensação que existem. Então, dentro do eixo carbono, nós elaboramos um inventário das emissões, então nós temos um bom diagnóstico da nossa realidade atual, do nosso baseline de emissões, e contratamos uma empresa para fazer isso, né, que nos ajudou a entender qual é o nosso potencial de descarbonização dentro desse processo de conversão. Então, temos uma boa noção da nossa atual emissão e de onde podemos chegar quando 100% das melhorias de manejo estiverem concluídas. E nesse processo, conseguimos compreender o nosso ativo, ter uma dimensão do ativo de carbono que nós temos dentro desse mercado que é o mais sólido, né, entre os vários possíveis de biodiversidade, de água. No Brasil, o de carbono ainda é o mais sólido, que tem metodologias e concretude, de fato. Então, nós temos avançado nesse caminho, justamente buscando melhorar financeiramente essa transição, que é um processo longo, né, como vocês bem sabem, de longo prazo, em que os benefícios ecossistêmicos e produtivos existem, mas demoram a chegar. Então, esses ativos, né, a monetização desses ativos é uma ferramenta muito importante para a gente poder ter saúde financeira para poder avançar e chegar, de fato, a alcançar os benefícios produtivos, resiliência climática, aumento de produtividade dos sistemas. Então, é nesse sentido que nós avançamos e percebemos nesse caminho que as metodologias adaptadas às práticas agrícolas, né, as metodologias da Verra de ALM, Agricultural Land Management, que são as utilizadas para mensurar carbono no solo e pagar por essas melhorias nos sistemas, elas são metodologias bastante novas, diferente do RED+, que já existem centenas de projetos no Brasil sendo executados. As metodologias de ALM ainda no Brasil só existe um projeto na Verra aprovado. Então, percebemos nesse caminho que é um processo muito caro para ser feito de iniciativa própria, mesmo a Luxor Agro, que opera fazendas grandes, tem uma escala grande de operação, ainda assim se torna inviável você ter um projeto próprio, né, elaborar um PDD próprio para as suas fazendas. Então, percebemos esses dois cenários, que é muito caro e que o mercado ainda, na metodologia ALM, ainda é muito incipiente, que gera um pouco de insegurança para a gente iniciar. Uhum. Então, estamos no momento de Sim. procurar parceiros que estejam com projetos agrupados no momento para poder dar o próximo passo. Perfeito. Então, é o momento que estamos aqui, Marcelo. Perfeito. Obrigado, Felipe. Eu queria só te perguntar, desculpe, estava falando em português, creo que é melhor seguir, que la gente no Para, cambie la traducción. No, tenemos poquísimo tiempo, yo no quise interrumpirte porque estaba muy rico estructurada tu presentación, pero quisiera que en 2 minutos vos pudiera hablar de los desafíos. Entonces tenemos, ya voy a adelantar un poco la respuesta. Los desafíos son muchos, sabemos que para transición agroecológica hay poquísima mano de obra, hay poca mano de obra especializada, hay poco dinero, al desafío del pequeño productor en general para agroflorestería, otras cosas. Pero si podríamos hablar de los desafíos y cómo los mecanismos de valorización pueden resolver o ya tienen sido útiles para eso, 2 minutos te agradecería. Muchas gracias. Perfeito, Marcelo. Os principais desafios na nossa realidade da escala são alguns. O principal é mudar, como dizemos aqui, trocar o motor do avião durante o voo. Então, nós temos sistemas de produção
convencionais em funcionamento. Então, a mudança de práticas, ela é mais difícil e mais sensível, porque ela gera um risco grande, quando você altera um protocolo de produção. Então, esse é um grande desafio para a gente. E outro desafio é necessidade de investir nas equipes. Então, você ter equipes que são capacitadas a operar com as novas metodologias. Por exemplo, em pecuária, né, estamos migrando para um manejo de pecuária holístico, baseado no sistema da Savory. E, e, e muda a forma de planejamento, a forma de execução, a leitura dos profissionais no campo, muda completamente. Então, capacitação das equipes que têm uma origem, uma formação tradicional, convencional, é um desafio. Então, eu vou falar mais como que nós, enquanto empresa, buscamos superar isso e menos de como que os mecanismos de compensação nos auxiliaram, porque ainda não nos auxiliaram nesse sentido. Então, o que nós estamos construindo um projeto de inovação vinculado a cada uma das operações. Então, a nossa operação de pecuária no Mato Grosso, nós montamos um projeto de inovação que testa práticas e avalia quais delas são adequadas à nossa realidade. E uma vez que as práticas são validadas para a nossa realidade, essa equipe elabora manuais de treinamento e elabora treinamentos para levar essa multiplicação para as equipes convencionais, por assim dizer. Então, essa foi a forma como nós conseguimos solucionar um pouco do risco da mudança de prática. Então, a gente testa em pequena escala. Quando sente segurança ao longo de 2 ou 3 anos naquela prática, a gente estrutura aquela nova mudança em forma de manuais e fornece treinamentos para as equipes poderem levar aquilo. E a gente entende que essa é a melhor forma de você escalar e poder dar, de fato, maior Sim. amplitude para esse trabalho. E essa rede, vocês têm a própria rede de extensionistas? Você- Nós por enquanto, é uma rede pequena, Hum, é uma equipe só, e agora estamos ampliando, estão trazendo produtores da região e começando a treinar esses produtores, mas ainda com equipes próprias. Tentamos fazer parceria com o Senar para poder também capacitar a equipe do Senar, e não tivemos uma boa permeabilidade na primeira tentativa, mas ok. vamos insistir um pouco mais. Ok. Muchas gracias, Felipe. Me encantaría hacer un webinario solamente sobre todos esos desafíos y cómo superar para la mano de obra o para la formación de los agricultores, porque creo que es un temazo. Y ahora, sin más, me encantaría a charlar un poco con Rosanilda Botelho Gomes, que es brasileira, paraense, de Arquia, SEMEC y UFPA. Déjame solamente ver Rosenilda, ver si la ubico en mi pantalla. No estoy. Rosenilda, ¿me escuchas? Estou escutando, sim. Ah, ok. Vou fazer Ok, as perguntas em espanhol. certo. Quisiera saber cuáles son, eh, o sea, Denis ha presentado un pantallazo de mecanismos de compensación ambiental como bono de carbono y biodiversidad al inicio. Me encantaría conocer más de la realidad local, de tu realidad en los territorios que usted conoce, de tu experiencia y tu trabajo de investigadora. ¿Cuáles son y cómo funciona el acceso a esos mecanismos de compensación en esos territorios? José Nilda. Bom, agradeço o convite, né? É um tema que nos instiga a debater de fato, e parabéns pelo evento, né? Bom, como quilombola, sou quilombola aqui da região da Amazônia, né? Sou brasileira, e falar um pouco sobre o mecanismo de compensação que chegou até as nossas comunidades quilombola das ilhas de Abaetetuba, aqui na região da Amazônia, né? Então, foi um projeto de compensação através de pagamento por serviços ambientais, né? Esse pagamento de serviços ambientais, ele estava estruturada
estruturado a partir de um contrato, né? Um contrato porque nós estávamos falando de um mercado de carbono voluntário. Então, a gente sabe que a gente tem duas subdivisões, né, dentro dessa discussão, que é o mercado regulado e o voluntário, e para as nossas comunidades aqui das ilhas de Abaetetuba, chega para a gente o mercado voluntário através de uma startup, né? Então, essa startup, ela se propôs a elaborar um projeto para certificação, para que as comunidades ficassem aptas a negociar, né? A negociar dentro de uma perspectiva de mercado da Bolsa de Valor, né? Então, um projeto que, quando chegou até as nossas comunidades, um projeto com uma perspectiva socioambiental, né, com medida mitigadora de danos, e essa proposta era compensar financeiramente os quilombolas para manter a floresta em pé. Logo, né, não poderia, por hipótese nenhuma, derrubar e nem queimar por um tempo médio de 30 anos. Então, seria 3 décadas, né? 3 décadas que os quilombolas, que têm uma relação com o território, né, uma relação de produção, uma relação do simbolismo, né, de um conhecimento da fauna, da flora, né, nesse momento, a partir da assinatura desse projeto, essas comunidades deveriam manter essa floresta intacta, né? Caso contrário, elas iriam ser penalizada com valores, né? Se elas fechassem um contrato para receber um valor X, elas iriam receber menos por isso, né? Caso desenvolvesse alguma ação que fosse agredir diretamente, né, a floresta. Mas dentro desse pacote, né, quando nós começamos a discussão nas comunidades, dentro desse pacote do mercado de carbono voluntário, não estava tão somente a floresta, né? Ela estava a água, ela estava os recursos como um todo, né? Então, inicialmente, a empresa, para poder elaborar esse projeto, ela iria fazer um mapeamento, né, das comunidades. Então, a Arquia tem 10 comunidades sobre sua tutela, né, e essas 10 comunidades, elas seriam mapeada a nível do conhecimento relacionado à flora e à fauna. Então, essa empresa, né? Essa empresa, quando ela chegou nessa perspectiva de fazer todo esse mapeamento e já restringir este uso do território. E aí, o que é que ocorre? Ocorre que não houve uma apresentação, né, de um documento, algo palpável, que fosse escrito, né, apresentável. Foi apenas usado um discurso do que as comunidades iriam se beneficiar com esse projeto do mercado de carbono voluntário, né? Então, iria o tempo para a elaboração desse projeto de 1 a 2 anos, né? Com financiamento de valores imenso, a qual as comunidades não teriam possibilidade, né, de fazer esse investimento para poder fazer parte desse mercado, né? Então, a startup que se apresenta, ela deixa muito bem claro, né, essa situação de que o valor ia ser altíssimo, que não teria como as comunidades, né, se organizar e fazer um projeto para entrar, né, neste mercado. E aí, essa questão de passar esse período médio de 30 anos começa a chamar a atenção, né, dos quilombola, de nós quilombola, especificamente da nossa associação,
né? Que em parte também começou a ocorrer um conflito interno dentro da própria associação, né? Porque uma parte da associação ela queria muito que esse projeto fosse desenvolvido dentro das comunidades e outras almejavam que fosse esclarecido, que fosse algo apresentável às comunidades com uma linguagem aonde nós pudéssemos entender de fato, né, o que era o mercado de carbono voluntário, porque ele é um tema complexo. Ele não é algo simples para chegar e falar em comunidades onde a gente tem um percentual muito alto de pessoas com analfabetismo, né? Então, é algo muito complexo a se discutir dentro de uma linguagem, principalmente porque a discussão era levada dentro de uma linguagem mais utilizando o inglês, né? Então, era algo muito nesse sentido, né? E aí, a outra coisa muito difícil de compreender era essa questão da divisão de valores, né? A relação em relação à autonomia territorial, como era que ficaria isso a partir da assinatura desse contrato, né? Porque o que ficou em evidência era que o modo de produzir das comunidades quilombola, né? Elas estavam danificando o meio ambiente e que não poderiam seguir fazendo tal como elas desenvolvem. Já deveria utilizar, né, dentro de uma perspectiva de um uso de tecnologia, de maquinários, né? Então, totalmente diferenciado da vivência das comunidades quilombolas, que plantam, que caçam, né, que pescam, que trabalham nas olarias. Entendem toda uma organização produtiva que seria afetado dentro da perspectiva que estava sendo levado o projeto, principalmente a produção da roça, porque a produção da roça, para nós quilombola, não é tão somente produzir a roça, né? Quando a gente fala da roça, a gente fala de toda uma organização social, de uma organização alimentar, porque na roça não é produzido tão somente a farinha, a gente tem outros cultivares que são produzidos. Então, tudo isso, a partir da chegada, da discussão do projeto de mercado de carbono voluntário nas nossas comunidades, isso ficou muito difícil de compreender, né? Como o mercado de carbono iria contribuir dentro das nossas comunidades, né? Então, é, a Associação Quilombola, ela almejava, sim, né, entrar para a discussão desse mercado, queria muito poder ser beneficiada com o mercado de carbono. Porém, né, a própria associação não tinha conhecimento de fato como era que esse projeto na prática seria desenvolvido, né? Porque quando se fala, a gente fala em bolsa de valor, Rosinaldo, desculpa, eu vou precisar que você conclua. Se você puder concluir certo, aí em meio minuto, tudo bem, mas pode tudo concluir a sua bem. ideia. Desculpa te interromper. Ok. E aí, quando se fala em bolsa de valores, fica aquela ideia de um recurso tão amplo, né, aonde as pessoas ficavam na confiança, olha, nós vamos ter acesso direto, né, nesse recurso para poder manter essa floresta. O problema não é manter a Vamos a floresta, hacer que os pausa. quilombolas já Después vamos. mantêm, Vamos. né, é Vamos al uniforme. como Vamos al uniforme, por favor. Acho que estava com ruído atrás, e daí o moderador me bloqueou, ou você mutou, Rosenilda. Mas se você quer concluir, é bom, a gente pode. Eu te agradeço, Rosanilda. A gente pode seguir. Muito, muito obrigado pela sua contribuição. Ah, voltou agora. Você está me ouvindo? sim, sim. Sim. Muchas gracias. Yo voy a hablar en español un poco de todo lo importante que Rosenilda nos comentó sobre las dificultades
o sea, de acceso a información que las empresas llegan a poblaciones tradicionales con informe en inglés, sin un nivel de simplicidad que es necesario para una población que tiene alto nivel de analfabetismo, igual poco detallamiento, poco nivel, nada por escrito, entonces muchos desafíos ahí relacionados al proceso de consulta, a la información, al derecho a información, que José Nilda nos dice ahí esa brillante y súper completa sistematización. No he hecho dos preguntas porque estaba ya súper completo y cumplimos totalmente con el tiempo. Así que tenemos ese ratito, ese final para escuchar las preguntas de ustedes. Y me encantaría empezar con una pregunta sobre, no ubico aquí quién lo hice, pero a Mariana, sobre créditos, bonos de biodiversidad específicamente. ¿Cómo funcionan y por qué la forma de medir biodiversidad es mucho más compleja que el carbono? No sé, Daniele, ¿puede tomar la pregunta? Disculpe, no entendí. No, no sé si puedes tomar esa pregunta porque no ha sido direccionada. Tarde, ya terminó la presentación. Sí, No, disculpe que otro audio. No, si Potrei- vos puedes explicar rápidamente qué son el bono de biodiversidad y por qué son más complicados de medir do que los de carbono. Entonces, hay una diferencia muy grande. En realidad, los bonos de biodiversidad hacen más sentido que los créditos de carbono, en mi opinión. ¿Por qué? Los créditos de carbono, cuando, por absurdo que sea, un productor que llegó a secuestrar el máximo de carbono posible, no tiene más ningún incentivo a mantener el carbono allá. ¿Por qué? Porque el crédito de carbono pagan el secuestro y la reducción de emisiones. Si no consigo más reducir las mis emisiones, no consigo más secuestrar, ya llegué en el máximo y no tengo ningún tipo de incentivo a mantener el carbono en el suelo. Entonces es un mecanismo un poquito perverso, en mi opinión. En cuanto al crédito de carbono, son mucho más com completo. ¿Por qué? Porque ellos remuneran la preservación, el aumento de stock en una área específica de biodiversidad. Y ellos son mucho más complejos. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando. Hay varios niveles de mensuración de biodiversidad, porque hay mensuración floral, faunística y florística. Y cuando, sobre todo, nos vamos a mensurar los animales no son estacionarios como las árboles, ellos se mueven. Entonces hay un trabajo significativo donde nos necesitamos utilizar varios tipos de sistemas, tipo eDNA, que es una análisis genética que determina las especies animales presentes en un ecosistema, más también camera traps que miden tentan medir cuántos animales nos tenemos, y también aparelhos acústicos, bioacústicos, que miden la presencia de estos animales. Pero estos tres sistemas, que son los tres principales sistemas utilizados en la misión de biodiversidad, con enfoque en fauna, es muy difícil todavía saber exactamente cuantificar cuántos animales en final nos tenemos. Entonces, hay muchos cálculos que son hechos en mensuración luego las viajes de la pasaje de esos animales. Y hoy, no, en cuanto hay ya mecanismos y, ¿cómo se dice?, metodología consolidada en el mercado de carbono, en el mercado de biodiversidad no hay eso. Hay varias tentativas, hay más de 15, 20 mecanismos, metodología, pero no son realmente consolidados, no se sabe muy bien el precio que vale.
Entonces, es por eso que un mercado un poquito más complejo. Gracias, Danieli. Tenemos tiempo para solamente más una respuesta, más una pregunta. Yo voy a preguntar a Denis. Denis, había una pregunta en el chat que fue postada por el Aprígio Moraes, de la Agencia de Desarrollo Sostenible del Estado de Amazonas en Brasil. O sea, dentro de la temática del crédito de biodiversidad, donde se valoran populaciones o conjuntos de individuos. Pregunta a Prígio se sería posible o si ven posibilidad de incluir el pirarucu, ¿no? El pescado amazónico, manejado, en manejo, como activo ambiental monetizado, por ser un case de suceso en conservación de especies y del ambiente, por su protección, sí, básicamente por su contribución, contribución específica a una especie. ¿Eso es posible de ser monetizado? Bastante compleja la pregunta, pero Sí, lo que sí, pasa es fue sí, lo sí. que específicamente una especie, pero completando lo que dijo el colega, el Daniel, ahí anteriormente, el crédito de biodiversidad está empezando a desarrollar. Por ejemplo, los créditos de carbono, los que son CCB, comunidades, clima y biodiversidad. La biodiversidad es un tema bastante desafiador porque tú tienes que considerar todos los parámetros que dijo el colega de cuantificar las especies que hay, tener un buen baseline y ahí, completando con la pregunta, tenemos que ver la lista de especies que son, por ejemplo, amenazadas de extinción. Porque cuando se habla en una especie específica, tenemos que entender qué tipo de especie específica es esta. Porque cuando se habla de manejo, no estamos hablando de la conservación, de traer la biodiversidad para el ecosistema. Estamos hablando de un manejo de una especie específica. Si fuera, por ejemplo, pensar en una especie que está amenazada de extinción y pensar en una estrategia de aumentar la riqueza de esta especie, yo te lo digo que está muy conectado al tema de crédito de bono de biodiversidad. Ahora un tema de una especie que es un manejo, yo creo que entra, pero quizás en otra categoría, en una de estas inúmeras categorías que está relacionado a uso sostenible del ecosistema y el manejo de los bosques. Perfecto. Denis, quiero aprovechar que tienen el vocero, el micrófono abierto, justamente para hacer esa transición para el último bloque de conclusión del diálogo y reflexión integradora. Entonces, moviéndose más allá del tema del Pilar Q, como todo que hemos reflejado y escuchado y aprendido acá. Me encantaría también invitar a Laura que se sume a esa última fase. Pero aprovechando que vos tenés el micrófono, si puedes hacer como muy rápidamente tu visión. Sé que es muy difícil hacer la síntesis, pero tu visión y reflexión, ¿qué aprendiste o qué entendió como más, que te llamó la atención y te encantó en ese webinario? A ver, me parece súper interesante porque tenemos ahí muchas visiones específicas del tema y podemos traer ahí el contexto de la comunidad tradicional, el contexto de la empresa, el contexto de la ciencia, el contexto de las oportunidades. Pero yo te lo digo que los proyectos de crédito de carbono, de biodiversidad y mecanismos de financiación aún, a pesar de tener muchos desafíos, yo creo que son oportunidades muy importantes para hablar del tema de crisis climática, de pérdida de biodiversidad e integrar estas relaciones que están íntimamente conectadas y pensar que tenemos que considerar también un marco regulatorio fuerte en los países. Nosotros en la Amazonia de Brasil estamos intentando ahora igual en los otros países también, pero hay muchos problemas en el proceso. Entonces, si estamos, yo creo que es necesario también una visión legal del país para que podamos tener un marco regulatorio para no pasar por muchos problemas que ha dicho la compañera que lo mola, que pasa por un problema muy complejo
porque no son consultados, por ejemplo. No hay consentimiento libre, previo e informado. Hay que envolver todos los actores y a construir estos procesos y proyectos juntos. Eso es todo. Muchas gracias, Marcelo, y a todos. Muchas gracias, Denis. Laura, no se nos escucha. Te encantaría compartir tu visión y reflexiones sobre ese espacio. No estoy ubicando la cámara. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Ahora sí, Laura. Buenísimo. No voy a prender cámara para que no haya problema Perfecto. de auditivo, pero muchísimas gracias, de verdad. O sea, creo que coincido con el hecho de haber escuchado a múltiples tipos de actores que están involucrados con el mercado de carbono. Definitivamente te da una visión mucho más completa de que hay una complejidad, ¿no? Y yo lo que siempre digo, como nosotros estamos en temas de inversión, nosotros estamos viendo como cómo hacer las oportunidades, pero dentro de lo posible, como siempre, buscar la justicia social dentro de todos los mecanismos que paguen por el hecho de ya sea conservar o hacer un manejo sostenible. Y yo creo que realmente hay una oportunidad enorme. Toda América Latina ha sido un mercado históricamente de commodities. Y estos commodities, pues, esa visión de cadena de valor ha comoditizado al paisaje y ha hecho que cada paisaje se como súper especialice y eso ha pues detonado muchísimo el monocultivo y precisamente la degradación ambiental. Entonces, ¿cómo podemos traer una visión nueva de diversificación en donde la resiliencia climática se vuelva práctica y no teórica, en donde diversificar los paisajes, no solamente diversificarlos en distintas commodities, sino también construirles este nuevo mecanismo de pagos por servicios ambientales que puede incluir carbono, puede incluir biodiversidad, puede incluir agua, a lo mejor va a haber otros servicios en un futuro. Mi punto es realmente generar nuevas líneas de ingreso para la comunidad para que ya no estén dependiendo de un solo commodity. Eso creo que es una enorme oportunidad, siempre pensándolo en la complementariedad, nunca pensando que es como la base o no, no creo que debería de ser la panacea, porque definitivamente no es que una comunidad va a salir de la pobreza por esto, pero sí puede ser un ingreso complementario muy atractivo y también la reflexión de hoy en día, pues el mercado financiero solo le puedes hablar en términos de precio. Entonces, hay una frase que dice, ¿no? El cínico conoce el precio de todo y el valor de nada. El hecho de que los estemos monetizando hoy, los servicios ambientales, es una manera de hablarle al mercado de hoy que solo conoce precio, pero ese no es el fin. O sea, creo que algo muy importante es monetizar no es el fin es valorizar, pero para valorizar hoy en día necesitamos hablar precio porque ese es el lenguaje del mercado actual. Entonces, creo que es una enorme oportunidad de demostrar que si la biodiversidad es el único seguro de vida para todos, nuestra aseguradora mayor son las comunidades guardianas de la biodiversidad. Entonces, es una manera de encontrar cómo hacer fluir el capital hacia ellos, pero definitivamente lo que dicen, ¿no? El diablo está en los detalles. Tiene que haber un cuidado monumental en temas de los detalles de la distribución de los beneficios y creo que poco a poco de escándalo en escándalo el mercado de carbono ha estado mejorando un poco a nivel rigor o transparencia o accountability y la gente ya no lo toma como un mercado de hacerse rico, sino como una gran oportunidad de complementar ingresos, diversificar ingresos, pero definitivamente cuidando mucho, pues en general todo el valor que se crea distributivamente. Esa es mi reflexión. No sé si se escuchó bien. Sí, escuchamos perfecto. Muchas gracias, Laura. Coincido en diversos aspectos. Para mí lo que me quedó es el webinar ya venía debatiendo el tema de la precificación del riesgo climático, ¿no? Y ahí me parece que existe una presión incluso una necesidad de las aseguradoras principalmente de tener modelos precisos de riesgo climático. Eh, pero de hecho hay una dificultad muy grande de monetizar los archivos cuando no estamos hablando
no de la medición de los eventos extremos, pero sí del secuestro de carbono y de la protección de la biodiversidad que no afectam el riesgo a corto plazo. Yo creo que ese es el tema, o afecta un poco a corto plazo, el tema de el tiempo geológico, ¿no? Del ciclo de carbono y del CH4 y de todos los gases de efecto invernadero. Entonces, creo que hay un desplazamiento de tiempo que es un desincentivo para el sistema financiero. Eso creo que es un tema muy complicado, porque de hecho hay una demanda por la precificación de riesgo climático y de los activos también agroecológicos y de la agricultura regenerativa. Y lo otro que creo que es interesante es como los bonos de los créditos de carbono principalmente eh, pueden ser usados en los regímenes de agrofloresta con área de protección para ya entrar apoyar el flujo de caja, ¿no? de agronegocios alimentarios regenerativos, como la agroflorestería, por ejemplo. Entonces, veo también el uso mixto, ¿no? de los créditos con la propia receita de contratos de offtake o sea, commodities o productos regenerativos. E aí também Rosenilda, não? Que nos brindou com um relato muito detalhado, que é muito rico e de algo que apresenta um grande risco para os créditos de carbono e de biodiversidade, que é a falta de comunicação ou justamente interesses que podem, inclusive, ser perversos, não? De empresas implementadoras de crédito como no es ninguna novedad por tema de los escándalos, pero los impactos que la comunidad quilombolas indígenas sienten, eso no está ahí reportado, ¿no? Tan claramente. Entonces también lo que se vincula al tema de greenwash. Bueno, ese era los comentarios. Si Denis quiere agregar algo o... Disculpe que me tocó un mensajito. Si Denis o Laura quieren agregar algo en ese 2 minutitos que falta, sí. No, yo creo que tenemos que traer, lo único que yo creo que estos tipos de webinarios, de charlas, son muy importantes porque, como dijo la colega, es un tema que la comunidad no sabe, a veces los científicos no saben, a veces los políticos no saben. Entonces, traer para la comunidad, para toda la gente, discutir más sobre estos temas son importantes porque los temas están ahí y están siendo ejecutados. Entonces, tenemos que hacer parte de todo este proceso porque estamos todos conectados. Y muchas gracias por la invitación y ojalá tengamos muchos más ahí para hablar de estos temas importantes para el clima. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Denis. Yo nada más quería concluir con la invitación a todos, por favor, que entren a regenerativo.org/Laris, LARIS, que es justo el evento que queremos hacer presencial para reunir esta comunidad de regeneradores e inversionistas interesados en que Latinoamérica haga esta transición a un manejo regenerativo, tanto de suelo, de pastizales, de bosques, etcétera. Entonces, por favor, acompáñenos. Ya van a estar, creo que los boletos a la venta esta semana, entonces nos encantaría tener a toda la comunidad presente y Excelente invitación, Laura. está Creo que es... conectado, todo está disculpa que cortó un poco, pero dije que era excelente invitación. Nada como estar presente presencialmente para intercambiar prácticas, experiencias, ¿no? Y empezar nuevos proyectos. Me encantaría, entonces, ahora, justo en tiempo, pasar la palabra a Mabel para hacer los agradecimientos de cierre. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecerles a nuestros invitados por compartir todas estas experiencias maravillosas, ¿verdad? Que nos permiten tener un contexto más claro de la situación que tenemos no solamente en Latinoamérica, sino a nivel del mundo. Y segundo,
obviamente agradecerles a nuestros participantes que nos han acompañado todo este año. Este es el quinto webinar que realizamos de diferentes temáticas, todas en torno a un bien común, que es el cuidado de todos nuestros recursos naturales, del mejoramiento de nuestros sistemas productivos y darle visibilidad a nuestras comunidades rurales, ¿verdad? Que ellos son la base de todo nuestro sistema alimentario. Esperamos que para el siguiente año nos puedan seguir acompañando, esperamos poder seguir haciendo este tipo de espacios donde podamos confluir, dialogar, conversar, compartir ideas y aprendizajes. Y bueno, agradecerles muchísimo. Veo muchos países conectados, creo que habemos como de 13 países alrededor o aproximadamente, y eso es bastante enriquecedor para la charla que hemos tenido el día de hoy. Como lo comentaba, creo que Bruna por ahí dejó el enlace hacia nuestro hub de información. Allí encontrarán mucha información, no solamente de estos webinars, que de hecho queda allí la grabación por si alguien quiere verlos, los 4 anteriores y este. Asimismo encontrarán información de toda la investigación que se hizo de los grupos o acciones o asociaciones que trabajan en torno al sistema regenerativo, y también encontrarán información de todos los socios del consorcio, desde SBX, Avina, el CATIE, como lo mencionaba Laura, somos un consorcio que está conformado no solamente por inversionistas, sino también por productores, por investigadores, por universidades, que compartimos todos estos conocimientos y que ustedes pueden acceder allí cuando gusten. También compartimos eventos importantes y tenemos una comunidad en WhatsApp, por si alguien quiere ser agregado, por favor nos deja su contacto en el chat. En este grupo de WhatsApp siempre se comparten eventos, convocatorias, inclusive para propuestas de proyectos, etcétera, etcétera. Así que la idea es que estemos todos conectados, compartiendo en diferentes espacios, y nuevamente nuestro agradecimiento por estar el día de hoy y por habernos acompañado todo este año en este tipo de eventos. Que tengan un lindo día y muchísimas gracias. Chao, gracias a todos y todas.